Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en esta segunda parte de artrología. Recordaremos que estábamos hablando de los diferentes géneros de las diartrosis. Las diartrosis correspondían a las articulaciones muy móviles. Teníamos 6 géneros. Teníamos la anartrosis, cuyas superficies articulares eran segmentos de esferas macizos y huecos. Las artrodias presentaban carillas planas o semiplanas. Y las condilartrosis, segmentos ovoides. Ahora describiremos las últimas 3, que corresponden al encaje recíproco, a la trocleartrosis y al género trocoide. Comenzamos describiendo el encaje recíproco. Este tipo de articulaciones lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la mano, a nivel del pie, por ejemplo, o a nivel de la jaula torácica, a nivel de la articulación esternoclavicular. Mostramos aquí un ejemplo a nivel de la región del carpo, ¿sí? Comprendida por, ahí lo marcamos en círculo, por 2 estructuras óseas. Por un lado vamos a tener el trapecio y por el otro el primer metacarpiano. Este tipo de articulación se caracteriza por presentar superficies denominadas encilla de montar. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una encilla de montar. Quiere decir que, por un lado, vamos a describir una superficie que, por un lado, va a tener, en un sentido, una concavidad y, en el otro sentido, una convexidad. Estos serían los ejes de movimientos que presentaría un encaje recíproco. Obviamente, realiza 2 movimientos, por eso es considerado una articulación biaxial. Acá tenemos justamente 2 ejemplos de la misma articulación, trapecio-metacarpiana, donde el primer dedo puede hacer movimientos de flexo-extensión. Y aquí en la segunda imagen, donde vemos el movimiento de oposición entre el primero y el quinto dedo, observamos que se acerca y se aleja de la línea media. Serían los movimientos de abducción y aducción. Estas articulaciones no realizan rotación, sí hacen circunducción. Recuerden que la circunducción era la suma de 2 movimientos como mínimo. Seguimos ahora hablando de la trocleartrosis o taninginglimo. Aquí he recordado algunos donde podemos ir a buscar algunas articulaciones de tipo trocleartrosis: a nivel del codo, a nivel de los dedos de la mano, a nivel de la rodilla, a nivel del pie. Mostramos aquí un ejemplo en el codo, donde van a participar, por un lado, el húmero como hueso más proximal y el cúbito o ulna, uno de los huesos del antebrazo, el que se encuentra del lado más interno, del lado del quinto dedo. Aquí tenemos una trocleartrosis. Entre el húmero y el radio hablaremos de una condilartrosis, que ya lo describimos en la clase anterior. ¿Cómo se describe una trocleartrosis? Muy bien, tenemos superficies en forma de garganta o polea y una cresta obtusa. Aquí tenemos justamente una garganta o polea, una roldana es esto, y vemos que tenemos una cuerda que se introduce a través de este camino, con lo cual vemos que tiene una sola posibilidad de dirección, en un sentido o en el otro, siguiendo siempre el camino dado por la garganta o polea. Otro ejemplo clásico lo vemos aquí en la rodilla, entre los huesos patela o rótula y el fémur, donde la patela ofrece una cresta obtusa y la cara anterior de la epífisis distal del fémur, la garganta o polea. Estas articulaciones se desplazan sobre un eje, por lo tanto son consideradas también articulaciones monoaxiales. Aquí tenemos algunos ejemplos de articulaciones de tipo trocleartrosis. En la mano, por ejemplo, vemos los movimientos de flexo-extensión. Ahí el movimiento de flexión y ahí el movimiento de extensión.
Aquí en el codo, el movimiento de flexión, vemos cómo se flexiona el antebrazo contra el brazo y ahí cómo se produce la extensión. Nuevamente la flexión, la acción de estas articulaciones está determinada obviamente por los músculos. Y finalmente tenemos aquí la rodilla, vemos que está flexionada, allí se extiende, vemos que flexiona nuevamente. El plano de desplazamiento de estas articulaciones trocartosis es el plano sagital y el eje de movimiento es el transversal o lateral. Finalmente tenemos la trocoide. En la trocoide, acá tenemos una imagen, vamos a encontrar este tipo de articulaciones a nivel de la región cervical, entre la primera y segunda vértebra cervical. Arriba tenemos el atlas, que es la primera vértebra cervical, y por debajo la axis, pero también lo encontramos aquí a nivel del antebrazo, en las articulaciones radiocubitales superiores y radiocubitales inferiores. ¿Cómo se caracterizan las superficies articulares? Por presentar segmento de cilindro macizo y segmento de cilindro hueco. Este tipo de articulaciones realizan solo movimientos en un eje, también son monoaxiales. Pero acá, esta imagen nos sirve más o menos para entender cómo se realiza ese movimiento. En esta calecita vemos que este sería el segmento de cilindro macizo y este el segmento de cilindro hueco, ¿sí? Los movimientos que puede realizar es en un solo sentido, de rotación para un lado o para el otro. El segmento de cilindro hueco y el segmento de cilindro macizo, ¿sí? El movimiento en un sentido o en el otro. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel del antebrazo, dijimos que teníamos trocoide a nivel de la articulación radiocubital superior e inferior. Vemos el movimiento de pronación o propina, la mnemotécnica que se utiliza para recordar este tipo de movimiento, es llevar el antebrazo hacia adentro, es una rotación interna. Y por el otro tenemos el movimiento antagonista, que es el de supinación. Llevamos la palma de la mano hacia afuera. Ahí lo vemos. Eso corresponde a la supinación o rotación externa. Muy bien, con esto terminamos. Nos vemos en los próximos videos. Suerte.